El Perú. Estamos con ustedes, Joana Castro y Carlos Villarreal, 7 de la mañana con 7 minutos. Este domingo 28 de julio se van a celebrar las elecciones en Venezuela. Vamos a comunicarlos con el señor José Arnaldo Mujica, periodista, justamente en Caracas, y vamos a conocer cuál es el escenario político electoral en estos momentos, ¿no? La disputa entre Nicolás Maduro, quien quiere volver, ¿no?, quien quiere reiterar, ¿no?, quien quiere ser reelegido en la presidencia de Venezuela, y Edmundo González, el candidato de la oposición. José Arnaldo, ¿cómo está? Muy buenos días allá en Venezuela. Gusto de saludarlo. Buenos días. Carlos, muy buenos días. Estamos también Carlos, Joana, muy buenos días para ustedes. Un gusto realmente saludarlos desde Venezuela, por supuesto con la intención de ampliar la información respecto a este proceso electoral que ya muchos han calificado como histórico a propósito de la decisión que tienen este domingo los venezolanos en las urnas de votación. Así es, va a ser definitivamente histórico. Ahora, ¿cómo se presenta el panorama, José? Porque muchos temen aquí, por ejemplo, que ocurra una especie de fraude y que Nicolás Maduro se mantenga en la presidencia de Venezuela. Por lo pronto, lo que ha dicho Maduro es que si gana la oposición, correrá sangre. O sea, esa es una declaración que la verdad preocupa. Pero, por ejemplo, ¿cómo van las encuestas hasta el momento? ¿Cómo marca el panorama electoral en Venezuela? Sí, sin duda alguna, este tema del fraude ha sido una sombra que a lo largo de los años en las elecciones, desde los últimos años en las elecciones venezolanas, ha estado presente a propósito de los vínculos que tienen los funcionarios o rectores del Consejo Nacional Electoral, que es el ente que se encarga de administrar los procesos de elecciones en este país, y pues las vinculaciones que tienen con el gobierno actual, es decir, el gobierno del presidente y candidato a reelección Nicolás Maduro. De hecho, hay datos muy recientes respecto a este tema. El día de ayer, el Comando de Campaña con Venezuela, que es el que representa al mayor y más destacado candidato por la oposición venezolana, que es Edmundo González, el abanderado por la líder opositora María Corina Machado, denunció que había unas irregularidades con respecto a la acreditación de cada uno de los miembros de mesa. Finalmente, y luego de un proceso muy largo, entregaron la posibilidad de que algunos miembros de mesa tuvieran la participación dentro de estos comicios del próximo domingo. Entonces lo declararon increíblemente como un logro, cuando esto debería de ser, sin duda alguna, un proceso normal. Habían denunciado desde hace algunas semanas que no tenían la posibilidad de imprimir las acreditaciones, que no lo tenían, y es un número muy importante, porque en cada uno de los centros de votaciones, que por cierto, en esta oportunidad es un número bien interesante, por la cantidad de personas que van a participar, son un total de 15.700 centros de votación solo en Venezuela, por cierto. Entonces, lo declararon como un logro. No sé si tienes alguna pregunta, Joana. Sí, quería más que nada nos des un poco el panorama también en cuanto a la respuesta de los ciudadanos venezolanos, digamos, si las últimas declaraciones de Maduro, si este movimiento particular y que ha llamado la atención, por ejemplo, de las acreditaciones y las dificultades, ha generado algún tipo de reacción, de rechazo, de movilización o concentración en Venezuela en las últimas horas. Mira, respecto a este tema, yo creo que más que analizar este proceso de lo que estamos viviendo ahorita es un panorama mucho más amplio, y es que son más de 20 años en una situación compleja en este país, donde los servicios eléctricos pues no están funcionando en forma activa. Entonces, sustentado en esta respuesta, te digo que la verdad es que sí hay un gran interés dentro de la colectividad venezolana o dentro de los venezolanos por las elecciones, pero realmente cada uno tiene que defender y tiene que responder a su día a día. Entonces, con este punto en específico no ha habido un pronunciamiento más allá de lo que hacen dentro de los comandos de campaña, pero debo ser muy responsable también con digamos, el ambiente, este contexto electoral que no se vivía desde hace muchísimo tiempo. Debo decirlo, que está totalmente presente. Ambos candidatos han hecho movimientos muy importantes o giras dentro del país. De hecho, yo me encuentro en una de las ciudades que fue protagonista hace muy pocas horas con la participación del candidato de la reelección, Nicolás Maduro. También estuvo María Corina Machado. De hecho, algunas semanas sufrió un atentado en esta misma ciudad donde le cortaron los frenos. Entonces, el ambiente electoral está activo, está presente, paralelo a las exigencias que tiene vivir en Venezuela y con las características que ya más o menos les he relatado. Esto dentro y fuera. Y vale mucho la pena destacar también las limitaciones considerables que se han tenido para que este proceso electoral se lleve a cabo. Fíjense que en Venezuela el padrón electoral es de 21.392.000 electores, pero
fuera del país, lamentablemente no se han podido inscribir las personas. De hecho, digamos, en los consulados donde está Venezuela, en Perú, por ejemplo, Claro. la inscripción fue muy básica y con muchísimos requisitos. Muy bien, José Arnaldo Mujica, colaborador de RPP en Venezuela, muchas gracias por este informe. Por supuesto que José Arnaldo Mujica va a estar justamente reportando todo el día desde Venezuela justamente este proceso electoral. Y ya está aquí en nuestros estudios Nancy Arellano, politóloga venezolana, para justamente hablar de este proceso tan importante en Venezuela. Nancy, ¿cómo está? Bienvenida a los estudios de RPP. Buenos días. Bien, muchísimas gracias, Giovanna y Carla. Bueno, a ver, analicemos los posibles escenarios, ¿no?, en caso de un triunfo de la oposición y también en caso de un triunfo de Nicolás Maduro. ¿Qué podría ocurrir en Venezuela si es que triunfa la oposición? Porque las palabras de Nicolás Maduro han sido bastante fuertes, ¿no? Si gana la oposición, aquí va a correr sangre, ¿cierto? Esto es como una lucha entre la guerra y la paz, también ha dicho Maduro. Sí, o sea, en efecto, bueno, los discursos del oficialismo suelen ser discursos llevados a escenarios amigo-enemigo, Extremos. De guerra, etcétera, Polarizando. Polarizantes, además. De hecho, cuando revisamos las declaraciones de Maduro en este sentido, él intentaba poner un escenario donde la oposición era la que iba a ser, bueno, indolente, por decirlo así, con el pueblo y acusando a que la oposición iba a hacer correr sangre, ¿no? Yo creo que Venezuela es un país por demás pacífico y hemos visto a lo largo de todos estos años cómo siempre se ha intentado a través de medios democráticos pedir la recuperación de la senda, la reclamación de derechos. Estamos hablando de un número importantísimo, casi anual, de elecciones en lo que fue los primeros 14 años del chavismo. Y en este momento estamos hablando de un escenario inédito. Venezuela tenía casi 10 años, o más de 10 años, mejor dicho, sin celebrar elecciones presidenciales con un mínimo de condiciones viables. Las últimas elecciones presidenciales donde hubo un mínimo de viabilidad ha sido en 2013, después del fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Y Nancy, digamos que tu análisis o tu mirada con, por ejemplo, ¿no?, el Consejo Nacional Electoral, con la participación de observadores internacionales, aunque algunos de ellos han dicho que prefieren retirarse, como por ejemplo Brasil, ¿podría garantizar el respaldo a la oposición en estos momentos o en realidad podría garantizar la tranquilidad ciudadana de ir a elecciones libres para este domingo? Se está yendo con un mínimo viable, eso hay que estar clarísimo, se está yendo con un mínimo viable. Nadie está hablando de que estén todas las condiciones dadas y eso se ve en la falta de la observación electoral, el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no?, que ha sido desinvitado, pero además el hecho de la inhabilitación de candidatos, todo lo que ha pasado con el secuestro de los partidos políticos, el cerco mediático con los periodistas, la cerrada de medios de comunicación, el bloqueo de portales, pero medios de comunicación que han sido cerrados, radios, prensa, etcétera. Entonces, estamos con un mínimo viable. Una parte importante es el rol de los testigos o los personeros, como se conocen en el Perú. En este momento, 99.5% de las mesas están cubiertas y acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral. Eso fue anunciado anoche por Delsa Solórzano, que es la representante ante el Consejo Nacional Electoral. Y el rol de los testigos, del rol de los voluntarios, de la veeduría social que está desplegada a lo largo y ancho del país y fuera del país. Y además hay una red importante de medios que se han puesto de acuerdo para establecer redes de comunicación, para determinar fake news y para hacer denuncias de vulneración de derechos en el marco electoral. Entonces es importantísimo el rol de la sociedad civil en este momento para salvaguardar la elección. Pero ¿qué garantías hay de un proceso transparente? ¿Qué posibilidades hay, Nancy, de que se consolide un fraude este domingo en Venezuela? Le pido por favor que nos espere un minuto, porque tenemos que cumplir con los anunciantes, la publicidad, y seguimos conversando con usted justamente para su respuesta. Estamos conversando con
Nancy Arellano, politóloga venezolana, sobre las elecciones presidenciales en ese país, Venezuela, que se realizarán el domingo 28 de julio. Regresamos en unos minutos nada más. Todo el Perú, Joana Castro y Carlos Villarreal conversando con Nancy Arellano, destacada politóloga venezolana, respecto a las elecciones presidenciales que se van a realizar el domingo 28 de julio. Nancy le había planteado la consulta sobre las garantías que hay o no para una elección transparente. Hay antecedentes, obviamente, ¿no?, de falta de limpieza, ¿no?, o de transparencia en estas elecciones. ¿Qué posibilidades hay de que se pueda consolidar un fraude, que es también el temor de la oposición y también de entes internacionales que están pendientes de lo que está pasando en Venezuela? Bueno, la mayor garantía tiene que ver, uno, con la presencia de testigos. Estamos hablando de que hay una cobertura del 99.5% de las mesas. Esto es algo que en muchos escenarios anteriores no había pasado, no se había logrado tener la cobertura total. La veeduría social está activa como nunca había estado en otros procesos anteriores. Y además hay una consolidación de red de medios locales e internacionales que están trabajando en conjunto con la sociedad civil organizada. Yo, en mi rol, por ejemplo, de vicepresidenta de Coalición por Venezuela, Coalición somos 106 organizaciones en 23 países, con organizaciones dentro del país, trabajando de la mano con una red de medios locales, ayudando a superar el cerco mediático. Se está trabajando con internet local, satelital, se está trabajando con sistema de llamadas, canales de WhatsApp. Es decir, todos los medios para que garanticen que ese voto electrónico, que el funcionamiento de la máquina, que la llegada de las urnas, que lo que sale en el papel que imprime la máquina sea consistente con lo que marcó el ciudadano, con lo que depositó en la urna y lo que termine en el acta de escrutinio. Y esas actas de escrutinio pasan a la contabilización total y tiene que coincidir con el reporte que dé el Consejo Nacional Electoral. Si hay un desfase allí, es donde podría haber un enfrentamiento, etcétera, Dios no quiera, porque por supuesto hay que respetar es la voluntad ciudadana, ¿no?, la voluntad popular soberana, que es la que realmente tiene que decidir legitimar a sus autoridades tal y como manda la Constitución venezolana. Este no es un tema de partidismos, es un tema simplemente de que Venezuela requiere de un gobierno legítimo, requiere de un gobierno democrático, requiere de que se recupere la institucionalidad, el Estado de Derecho y por supuesto la visión de futuro. ¿Usted considera que Nicolás Maduro aceptaría una eventual derrota en las elecciones? Mira, hasta el hijo de Nicolás Maduro lo dijo en estos días, que había que reconocer y de hecho ahí lanzó un poco una amenaza diciendo que no les iba a gustar el chavismo como oposición. Pero es que así es el juego democrático. Hay que saber ser gobierno y saber ser oposición, porque esa es la sana tensión democrática, de eso se trata. Si ellos van a ser una oposición... Pero la característica de Maduro no ha sido obviamente democrática. No, por eso digo. O sea, lo que quiero decir es, lo que ha señalado hasta el momento, incluso dentro del propio chavismo, puede haber una maduración, una reflexión. Esperemos que la haya, porque lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, un país que es el único país en la historia de Latinoamérica que ha pasado a segunda fase de investigación ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, no es cualquier cosa. Entonces, tiene que haber un mea culpa, una responsabilización de la situación absolutamente deplorable que ha habido en el manejo de las cuentas públicas, que ha ocasionado la mayor crisis, además de éxodo masivo de personas con necesidades de protección. Le preguntaba sobre si es que tendría la capacidad de aceptar justamente por esta expresión que tuvo. Pero es que si gana la oposición, Maduro, corre sangre. Pero es que no es solo Maduro. O sea, el poder fáctico en Venezuela no es solo Maduro, es Maduro y tiene que ver con todos los sectores, incluso el sector económico, el sector privado, que hoy día dominantemente es aliado del chavismo. Y está garantizado además, Nancy, y son los dueños de medio de producción. De la seguridad en los centros de votación. Bueno, ahí está el rol del Plan República. Claro, el Plan República. Bueno, Padrino López salió diciendo lo mismo, que iban a respetar a la Constitución. En Venezuela hay un antecedente en el año 2007, cuando estuvo este proceso para la reforma constitucional, que fue la elección que ganó la oposición. No era precisamente algo que fuese del agrado de Hugo Chávez Frías, y Hugo Chávez Frías reconoció la derrota.
y era imposible no reconocerla, porque el movimiento civil que hubo en ese momento de la mano del movimiento estudiantil, porque fue un acto eminentemente cívico, ciudadano, no partidario, terminó por obligar al gobierno a reconocer. Estamos hablando de que son procesos, además, en el marco de democracias muy débiles, lo que han llamado en algún momento de dictablandas o democraduras, etcétera, que evidentemente necesitan un mínimo marco de legitimidad para operar. Y eso es lo que estaría en cuestionamiento cuando hablamos de este despliegue ciudadano y del mundo en el siglo XXI, donde tú puedes apagar la luz, pero los teléfonos tienen memoria. Y apenas se restablezca la conexión va a subir el video. Tienes conexión satelital, que es muy difícil de eliminar. Entonces, hay una serie de elementos tecnológicos en el siglo XXI que también apoyan a favorecer la transparencia. Y yo creo que el rol que se está teniendo desde la sociedad civil es fundamental para ello. Y se requiere transparencia en cualquier tipo de en votación, cualquier elección, en cualquier parte del mundo. Nancy, muchas gracias. Nancy Arellano, politóloga venezolana. Y el rol de la sociedad civil internacional es fundamental. Sí, es así. Directora además de proyectos de integración de CEDRO, politóloga venezolana, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Nancy Arellano. 7 de la mañana.